Hola a todos y bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Y esta semana continuamos trabajando en el campo de la tecnología de la información, pero nos metemos de lleno en la elaboración de las fichas terminológicas, que son una herramienta clave para poder organizar términos y tomar decisiones de traducción más precisas. También vamos a ver algunos problemas frecuentes en la terminología, como pueden ser la sinonimia, la homonimia, la polisemia y el abordaje de la fraseología. Y vemos que en el trabajo terminológico aparecen distintos problemas que pueden dificultar la traducción. Uno de los más frecuentes es la sinonimia, que ocurre cuando existen varios términos para un mismo concepto. Por ejemplo, palabras como coche, auto o carro se refieren al mismo objeto, aunque aquí su uso va a cambiar según la región o la variedad de la lengua. Otro problema que podemos encontrar es la homonimia. En este caso, una misma palabra tiene significados completamente diferentes. Por ejemplo, banco se podrá referir a una entidad financiera o bien a un tipo de asiento. Si el traductor no prestara atención al contexto, podría interpretar mal un término. También vamos a ver que puede aparecer la polisemia, donde un término tiene varios significados relacionados entre sí. En el caso de este ejemplo, vemos que raíz puede utilizarse en botánica o también en matemática. Aunque los significados son distintos, mantienen cierta relación conceptual. Vamos a ver que todos estos fenómenos muestran por qué el contexto y el campo temático son fundamentales en la traducción especializada. El traductor no puede elegir equivalentes automáticamente, sino que necesita investigar cómo se usa realmente cada término y analizar también cuál es la opción más adecuada para cada situación comunicativa. Vamos a ver ahora las asociaciones léxicas. En los textos especializados sabemos que no solo importan los términos aislados, sino también cómo se combinan entre sí. A esto es lo que llamamos asociaciones léxicas. Son las combinaciones de palabras que los especialistas usan habitualmente y que hacen que el discurso suene natural dentro de un área determinada. Por ejemplo, en medicina decimos administrar un medicamento y no utilizamos cualquier otro verbo. Lo mismo pasa en derecho o en informática cuando decimos dictar sentencia o ejecutar un programa. Como traductores debemos reconocer estas combinaciones porque muchas veces traducir palabra por palabra va a producir textos poco naturales o extraños. Veamos ahora lo que es una unidad fraseológica. Las unidades fraseológicas son expresiones que funcionan casi como bloques que ya están armados dentro de una lengua. Generalmente van a tener una forma bastante fija y un significado que no se entiende simplemente traduciendo palabra por palabra. Ahora bien, ¿cuáles son las características de una unidad fraseológica? En primer lugar, la idiomaticidad, es decir, que el sentido de la expresión no surge directamente de la suma de las palabras que la forman, sino que tiene un significado figurado o especial que la comunidad lingüística reconoce. Otra característica es la fijación. Esto quiere decir que estas expresiones suelen mantenerse estables y no pueden modificarse libremente. Por ejemplo, decimos a primera vista, pero sonaría extraño cambiarla por a inicial vista. Sería alterar demasiado su estructura. También vamos a ver que aparece la lexicalización. Esto significa que la expresión funciona en la lengua casi como si fuera una sola unidad léxica. Es decir, los hablantes la vamos a reconocer y la vamos a almacenar mentalmente como una expresión ya establecida. Aquí tenemos ejemplos de unidades fraseológicas. Poner los pelos de punta, hacer de tripas corazón o a primera vista. Por otro lado, analicemos las colocaciones, que son combinaciones frecuentes de palabras que suelen aparecer juntas en una lengua. Aquí tenemos algunos ejemplos: poner la mesa, formular una pregunta, prestar atención. Vamos a ver que a diferencia de las unidades fraseológicas, las colocaciones son más flexibles y podemos decir que mantienen un significado más literal.
Por ejemplo, podemos decir prestar mucha atención o prestar especial atención sin cambiar así la estructura básica. El reconocimiento, la identificación de estas combinaciones es muy importante porque nos van a ayudar a que la traducción suene más natural y cercana al uso real de los especialistas. ¿Y por qué será tan importante la fraseología en nuestro trabajo de traducción? La fraseología especializada es fundamental en traducción porque es lo que le da la naturalidad al texto meta. Sabemos que un traductor no trabaja solamente con términos aislados, sino que también necesita reconocer cómo se construye el discurso dentro de cada especialidad. Por eso muchas veces el desafío no está en entender una palabra, sino en encontrar la combinación correcta en la lengua meta. Cuando dominamos estas asociaciones léxicas, nuestras traducciones van a sonar mucho más profesionales y cercanas al uso real de los especialistas. Abordamos también esta semana una herramienta fundamental para cualquier traductor, que es la ficha terminológica. La idea es que estas fichas no nos sirven solamente para anotar equivalencias, sino para investigar el concepto y entender cómo funciona el término en cierto contexto. Por ejemplo, el término root puede tener distintas traducciones según el campo temático. La ficha nos va a ayudar justamente a organizar toda esa información. Lo importante aquí es que entendamos que sin contexto no vamos a poder traducir de manera correcta. Y antes de pasar a la información que necesitamos incluir, primero pensemos qué es una ficha terminológica. Básicamente es una herramienta que usa el traductor para organizar información sobre un término especializado. No sirve solo para anotar cómo se traduce una palabra, sino para investigar qué significa realmente. En una ficha podemos guardar definiciones, ejemplos de uso, fuentes confiables, equivalentes en español y cualquier observación importante. Todo esto nos va a ayudar a evitar errores y a tomar decisiones con más seguridad. Además, esta ficha nos permite trabajar de manera más ordenada y mantener también la coherencia cuando aparecen términos técnicos o especializados a lo largo de un texto extenso. Y antes de pasar a ver qué contiene una ficha terminológica, debemos saber que no existe una única forma de hacerla. Cada traductor puede organizarla de distintas maneras, podrá ser en Word, en Excel o hasta incluso en programas específicos de terminología. Lo importante aquí es que la ficha sea clara y que nos resulte útil para trabajar. Ahora bien, lo primero que debemos incluir es el término en inglés o en la lengua origen y a partir de ahí vamos a identificar el campo temático. Sabemos que no será lo mismo trabajar con un término de medicina que con uno de ingeniería o bien uno de derecho. El área de especialidad es la que nos va a ayudar a entender y a localizar el concepto correcto. Luego aparece la definición y acá hay algo clave. No vamos a usar cualquier definición de Internet. La idea es buscar fuentes especializadas y confiables, porque en este caso necesitamos entender cómo define ese concepto la comunidad experta. También vamos a anotar de dónde salió la información para después poder volver a consultarla. Otro campo súper importante es el contexto. El contexto nos va a mostrar cómo usan realmente el término los especialistas dentro de textos auténticos. Esto nos sirve muchísimo porque muchas veces una traducción parece correcta, pero cuando vemos ejemplos reales descubrimos que o bien no es natural o bien no es la opción más usada. Luego vamos a agregar el equivalente en español. A veces hay una sola opción y otras veces encontramos varias posibilidades válidas para un mismo término. Ahí entran las observaciones o las notas. En este campo podemos aclarar las diferencias regionales, los usos especializados o incluso las opciones que no conviene usar. También podrán aparecer remisiones, nombres científicos, información gramatical, abreviaturas y también cualquier otro dato interno como el autor y la fecha. Todo esto ayuda a organizar mejor la información. Vamos a ver entonces que la ficha terminológica nos ayuda a trabajar de manera más ordenada, más coherente y con decisiones de traducción fundamentadas.
Y como van a poder ver en el apunte de cátedra que aborda este tema, es importante recordar que no existe un único modelo de ficha terminológica. Hay muchos tipos que van a variar de acuerdo al objetivo y al ámbito de trabajo. Es por esto que el contenido y la estructura de una ficha podrán adaptarse a distintos contextos, tanto profesionales como terminológicos. En cuanto al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 10, deberán, entre otras actividades, completar una ficha terminológica traductológica extensa. Para esto tienen una guía muy completa de cómo hacerlo que podrán descargar de la plataforma. De todas maneras, me gustaría mencionarles algunas pautas para que tengan en cuenta a la hora de completar esta ficha. En cuanto a la fuente del contexto del término en inglés, recuerden que es el mismo texto origen con el que estamos trabajando. También tengan en cuenta que para indicar las fuentes, ya sea de las definiciones o del contexto, deberán hacerlo según las normas APA y deberán incluir también el enlace que nos lleve directamente a dichas fuentes. Por último, decirles que en cuanto al contexto asociativo del equivalente en español, corroboren que sea un texto escrito originalmente en español y que no se trate ya de una traducción. Hasta aquí este video, los espero en el foro por cualquier duda o comentario. Saludos.